12 horas con 20 minutos. Estamos con los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado Paralelo A en la asignatura de Plan Lector. Bien, chicos, voy a compartir el taller que tenemos acá en la clase y vamos a responder esta parte del taller. Por favor, Adrián Brunet, léenos la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Una pregunta. Completa el siguiente cuadro. Graba con un fondo instrumental adecuado por cada poema. Trata de no subir tanto el volumen, de manera que se escuche el fondo instrumental y tu voz. Pegar una foto del poema y su poema. Sube al Drive la grabación de los poemas. Pega el enlace o directamente sobre el archivo MP3 en modo. El audio debe ir guardado. Número de lista más apellido más nombre del poema más nombre del poeta. Muy bien. Entonces, Profe, dígame, adelante. ¿yo también puedo dar mi poema en clases? Sí, por supuesto. ¿Quieres darlo ahora? Sí, Sí, cómo no, no voy a, ni más faltaba. ¿A quién le dedicas el poema? a Denise Agurto. Bien, Denise ha roto todos los récords de la dedicación de poemas en un solo día. Ya, Denise Agurto, y ahí Chimbo le va a regresar, creo que el poema que ella le dio, ¿no? Adelante. Ya, el poema es de Rubén Darío y se llama, su título es Amo, amas. Ya, amar, amar, amar. Amar siempre con todo, el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y con lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es el amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Gracias. Ya, fuiste muy rápido, tenés que ir más tranquilo. Bueno, gracias por la expresión de la literatura en este momento a los dos estudiantes que han participado pues el día de hoy. Bien, entonces vamos a hacer esta actividad, chicos. Nuestro primer poema de grabar precisamente es Lo Fatal de Rubén Darío. ¿Ya? Dicen que escojan un fondo instrumental que vaya relacionado al tema. Entonces yo les voy a pasar en este momento el enlace de la grabación que podemos hacerla eh, online mismo con este micrófono. Me confirman si con ustedes ya grabamos con este programa, con esta plataforma. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Es bien efectiva, ¿no? Se graba, se guarda y ya está. Listo, entonces vamos a irnos en este momento al primer poema. ¿Cómo se llama el poema que tenemos que grabar? ¿Cómo se llama el primer poema? Aquí tenemos, miren, Rubén Darío. Metapa, Nicaragua, 1867, muere en 1916. Es educado por su tío ante el desinterés de sus padres. Su genialidad se manifiesta temporalmente y es llamado niño poeta, porque escribió desde los 12 años. Su primera obra la publicó a los 16. Alguna vez tendrá que salir de una nación a otra, y en otras ocasiones huirá al mundo irreal del alcohol. Viaja por América Central y luego va a España en misión diplomática. En Francia, al pisar el suelo de París, dijo: siento que piso suelo sagrado. Con respecto a su obra, la poesía de Darío es un ser vivo siempre cambiante, conforme se va completando su misión del mundo y su angustia existencial. Si azul simboliza el comienzo de mi primavera, prosas profanas es la plenitud de esa primavera. Y cantos de vida y esperanza encierran las esencias y las sabias de mi otoño, decía el propio poeta. La última parte, ¿qué nos menciona? ¿A qué se refiere con esos títulos? ¿Qué serán? Tenemos azul, prosas profanas, cantos de vida. ¿Qué son? ¿Qué me dicen? ¿Qué son esos para Rubén Darío?
De vida, profe. No te escuché, Víctor. De vida. Ya, pero ahí dice azul, prosas profanas, cantos de vida. ¿Qué son? Poema. Son poemas. Perfecto, que marcaron. ¿Cuál fue su primer poema que lo hizo mundialmente conocido, famoso? Aquí lo tenemos, es el primerito. Azul. 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 Con eso nace un movimiento literario llamado modernismo. ¿Sabían ustedes que existieron 3 movimientos literarios a lo largo de toda la historia? ¿Ya? El que nos habla del romance, de la parte del amor, tiene un nombre específico. ¿Cómo se llamará ese movimiento literario? Comienza con R. Romanticismo, profe. Muy bien. Se los voy a colocar ahí. ¿Cuáles son esos movimientos literarios? Tenemos 3. El que acabó de decir Víctor, el romanticismo. ¿Ya? Es subjetivo, idealista, melancólico, exótico y nacionalista. El realismo, en cambio, habla de las costumbres. ¿Se acuerdan cuál es la obra realista que nos habla de la explotación indígena? Huasipungo. Guasipungo. ¿En cuál se enfrascará o se enfocará? ¿En naturalismo o en costumbrismo? ¿Cuál será la de Guasipungo? Naturalismo, profe. Porque, pues, sí. Yo creo que es naturalismo. Ya tú crees que es naturalismo. ¿Ya? Se enfoca en los dos, naturalismo y culturalismo. Ya, muy bien. Miren que los indígenas, cuando hay una frase indígena que dice que aunque pegue mate, ¿qué más dice? Aunque pegue mate, ¿cuál es la completación de esa frase? ¿Sí la han- Marido, Ahí está. Jiménez la ha escuchado. A ver, dígale a Jiménez cuál es la frase. aunque peo más de marido es. Bien, esta es una frase que suena como un poco machista, ¿verdad? Pero forma parte de la cultura indígena. Miren que en Guasipungo, ustedes porque no se leyeron toda la obra, pero hay una parte donde Andrés Chiliquinga golpea a Kunshi, le pega, la golpea. Y adivinen luego de haberla golpeado qué sucede. Adivinen qué pasa. A ver, Daniel Montalbán. No. Luego de haberla golpeado, ellos La mató. mantienen... No, tampoco. Mantenía el silencio. Peor. Bueno, otro tipo de silencio. Una vez que se golpeaban entre ambos, tenían relaciones sexuales, ¿ya? Esto era una forma de costumbrismo dentro de la parte de Guasipungo. Y parece que nos reímos, pero es parte de su cultura. Y de ahí viene la frase, aunque pegue o mate, marido es. Lo que se traduce en que van a haber siempre problemas, pero hay que buscar cómo solucionarlos. Entonces, a esa literatura o a esa corriente se le llama movimiento realista. ¿Por qué es realista? Porque habla de temas reales. Veíamos otro de un hombre que tenía muchos hijos y que había abandonado a una mujer, la cual le pide a su hijo cuando muere que busque a su padre y se va a Comala a buscarlo y en medio de esa búsqueda se encuentra con más hermanos. ¿Cómo se llama esa obra? Se dio en México, en la Revolución Mexicana. La mamá Pedro Páramo. Pedro Páramo. ¿Cuántos de ustedes no han conocido un caso de un hombre que tiene bastantes hijos por todas las partes, por todas las ciudades? ¿Alguno de ustedes conoce algún caso así? Que tengan bastantes hermanos porque el papá ha tenido varios encuentros amorosos con otras personas. Forma parte... Mi ¿Perdón? papi. Mi abuelo. Bien, ¿sí se dan? Entonces forma parte del diario vivir de las personas, ¿verdad? Son historias que las encontramos a la vuelta de nuestra casa. Hay una canción mexicana que se llama La hija de nadie. ¿Sí la han escuchado? La hija de nadie. Más o menos. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, como muchos se hubieron amado. Yo también soy la hija de nadie.
solo cuento con un apellido. Tengo que agradecer a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Debe de ser un cobarde, de esos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y dejando a sus hijos sin nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes de que hagan maldad y traiciones. ¿Sí la han escuchado? Bueno, esta es una película mexicana en la cual la protagonista no tiene padre, pero este padre de ella que no la reconoció, no le dio su apellido, tuvo más hijos y uno de esos hijos se enamoró de ella y se iban a casar y se enteran de que eran hermanos. Entonces toman la decisión de suicidarse. ¿Ya? Miren, parece que fuera una historia trágica, pero suele suceder en la vida cotidiana de que hay personas que tienen hijos por muchas partes y esos hijos se pueden llegar a enamorar. ¿Sí o no que se pueden llegar a enamorar? Porque no saben que son hermanos. Solo se enteran ya cuando la situación apremia. Bien, entonces vamos a hacer, y aquí tenemos nuestro tercer movimiento literario que es el modernismo. Aquí nace la literatura de Rubén Darío, ¿ya? Con la parte estética, con la parte del arte por el arte, con la parte del simbologismo, con la parte de las figuras sensoriales. Entonces vamos a leer nuestro primer poema que se llama Lo Fatal. Voy a colocarle pausa al sonido de acá y ustedes en casa van a grabar precisamente este poema y lo van a subir al drive de ese correo electrónico. ¿Ya? Voy a pedirle a Daniel Montalbán que nos lea Lo Fatal y vamos a descubrir cuáles son las figuras sensoriales. Cuando yo hablo de sensorialidad, ¿a qué me refiero? ¿Qué será sensorial? ¿Cuál es la parte sensorial del ser humano? Los sentimientos, las emociones. Escucha la palabra sensorial, ¿viene de qué? De los sentidos. Sentimientos. ¿Viene de los sentimientos o de los sentidos? Aunque dulces fueron tus besos, amargo fue tu amor. La traición tocó mi cuerpo y muy pronto me llevó. He mencionado dos figuras sensoriales. La primera dije, aunque dulces fueron tus besos. ¿Qué sentido utilicé ahí? Sentido. ¿Qué sentido? La voz. Recuerden que hay el gusto, el tacto, está también el olfato. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro sentido? A ver. ¿Cuáles son los otros sentidos? El oír, el oír, perfecto. el hablar, El gusto sería eso. El gusto, el oído, el tacto, Ver. la visión, ya la visualización. Esos son sentidos, ¿verdad? Miren, ¿qué tal salió el poema que acabé de crear? Fueron dulces tus versos y amargo tu traición. Ahí está. Es una contraposición de las cosas. Vamos a ver en este poema dónde aparecen los sentidos. A ver, Daniel, ayúdanos con la lectura o la declamación de este poema. Ponle sentimiento. Mira que dice lo fatal. Ok, bro. Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni a dónde venimos,
Daría Rubén, Cantos de la Vida y Esperanza. Bien, ¿cuál será la parte sensitiva aquí? ¿Dónde están los sentidos? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, dice. Ser y no saber nada. Lo que no conocemos y apenas sospechamos. ¿Dónde aparecen De las los sentidos. de los sentidos? Sí. ¿En qué verso están los sentidos aquí involucrados? En la piedra dura, profe, porque ahí está haciendo Ya, el tacto. ¿cuál sería el Está trocando. sentido en la figura sensorial que Tacto. aparece ahí? Tacto. El tacto, perfecto. Y más la piedra dura, porque esta ya no siente. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Será que se refiere a la piedra o se lo está dedicando a alguien? A una persona. Ya, muy bien. Entonces, vámonos al taller. Una vez que ya todos han grabado el poema Lo Fatal, van a subirlo al Drive y pegan el enlace aquí de Lo Fatal. ¿Ya? Tenemos acá nuestra primera actividad. Por favor, Ariel Intriago, léenos la pregunta número 1. Argumenta con el contenido de la poesía. ¿Por qué se da una contraposición entre la vida y la muerte? ¿Qué significa contraposición? ¿Qué es contraponerse? ¿Será que son criterios iguales o diferentes? Diferentes. Ya, entonces dice, ¿por qué se da una contraposición entre la vida y la muerte? ¿Dónde aparece eso en este poema? ¿Dónde aparece la vida y la muerte aquí? ¿En qué fragmento? Yo ya encontré un verso, ustedes quiero que vean el suyo. ¿Dónde nos habla de muerte ahí? ¿En qué parte del verso nos habla de la muerte? En el segundo. A ver, ¿cuál es el segundo? Léelo. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos. Y ahí está en la tercera línea. Mañana Ya. muerto. Ya, entonces, ¿sí o no que sí tenemos como miedo a morir? Y el espanto de seguro de estar mañana muerto. Ya. ¿Y dónde nos habla de la vida? Esta frase, y a la tumba que aguarda con fúnebres ramos y no saber a dónde vamos. ¿Creen ustedes que después de la vida, de la muerte, perdón, hay vida? A ver, en la contraposición de este poema. Dice, y la tumba que aguarda con fúnebres ramos, o sea, la gente nos lleva ramos a nuestro funeral, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. ¿Ustedes creen la vida después de la muerte? No los veo muy convencidos que digamos. ¿Tienen temor a morir? Eso es uno de los grandes temores que tiene el ser humano, ¿verdad? La muerte. No, profe. Bien. Vamos acá con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué podemos colocar aquí en la contraposición de la vida y la muerte? ¿Qué habla acerca el autor de la muerte? ¿Qué podemos colocar ahí? ¿Quién ya tiene la respuesta de la pregunta 1? ¿Por qué se da una contraposición entre la vida y la muerte? En este poema, miren que desde el título está tétrico. Dice lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Cuando dice árbol, ¿se refiere al árbol o se refiere a una persona? Un árbol. Seguro. Dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, o sea, que apenas siente. Lo que está diciendo ahí, a una persona que es dichosa cuando casi que no siente nada. Las personas que no sienten o no tienen muchos sentimientos, ¿sufren más o sufren menos? ¿O es una forma de defenderse? El tratar de aparentar que no sufren.
¿Qué como opinan una ustedes? defensa. ¿Sí han visto esas personas que son como de roble, que no lloran, que no expresan lo que sienten? Ese es el árbol, dice que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. ¿Cuándo una persona se siente que sufre? Cuando está viva. ¿Qué le tuvo que haber pasado para sentirse así? Tuvo que tener un impacto fuerte para que haya venido la cantidad de emoción. Generalmente, ¿dónde aparecen nuestros primeros problemas en nuestra vida que nos forman como seres humanos luego y que nos pueden traer muchísimos problemas? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde creen ustedes que son esos problemas que demarcan la vida y el dolor de una persona? ¿En la infancia, en la adolescencia o en la adultez? En la familia, En la familia ya. en la infancia. Bien, entonces cuando las personas son como robles, como que no sienten nada, en el fondo es porque hay algo más, que nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dirige la palabra? Eh, algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Entonces, detrás de una historia siempre, de una persona siempre va a haber una historia. Por eso es muy importante aplicar lo que se llama la empatía, ¿verdad? Bien, entonces, aquí nos habla de lo fatal. ¿A qué se refiere con lo fatal en este poema? ¿A la vida o a la muerte? A la muerte. A la muerte. Entonces, toma a la muerte como algo desastroso, ¿verdad? No sabemos hacia dónde vamos. Entonces, vamos a argumentar esa pregunta, ¿ya? Y vamos a irnos a la pregunta número 2. ¿En qué consiste el dolor de ser vivo, según el poeta? Bueno, yo ya les pregunté a ustedes cuando una persona siente dolor por vivir. ¿Ya? ¿Conocen a alguien que siempre esté triste, que siempre esté melancólico? En este caso, pues, ¿por qué creen que existen personas que tienen ese tipo de cuadros? Incluso hay una enfermedad acerca de este cuadro, ¿no? De estar tristes, de estar melancólicos, de llorar siempre. ¿Ya? ¿Por qué creen que se dé algo así? Por el miedo, profe. Muchas causas es por el miedo. Ya, miedo, ¿qué más podría ser? Problemas familiares. Problemas familiares, correcto. Muy bien, entonces les voy a dar el espacio, voy a darles 5 minutos para que graben el poema Lo Fatal de Rubén Darío y me contesten el primer cuadro, ¿ok? Entonces voy a apagar el micrófono, la cámara y les voy a colocar los 10 minutos en la pantalla y cuando ya acaben voy a pedir que cualquiera me comparta esa parte, ¿ya? Les voy a pedir un favor, trabájenlo. Grábenme el poema número 1 y el poema número 2, ¿ya? Traten de hacerlo de la mejor manera posible. Cuando termine los 10 minutos, habilito la pantalla para poder ver su trabajo.
Yo te digo que Dígame, Daniel. no, profesor, estoy hablando con mi hermana, se me desactivó el audio. Oh, listo. Muy bien, chicos. En este momento creo que ya han concluido con los
las grabaciones que tenían. Voy a solicitar, Ariel, que nos compartas tu pantalla para ver hasta dónde has avanzado en tu taller. Por favor, comparte la pantalla. Profe, no puedo compartir pantalla, pero le puedo mandar captura. Porque mi computadora es muy... se traba. Daniel Flores, compártenos tu pantalla para ver hasta dónde has avanzado con tu trabajo. Bien, dice ahí Rubén Ahorita acaba de subir el poema. Ya, lo fatal, ahí está el enlace. Argumenta con el... Ya, te falta argumentar la respuesta. Dice miedo, problemas Sí, familiares. me falta escribir todavía eso. Baja, por favor, a la segunda pregunta. Ya, dice acá sonatina. Enlace, enlista todas las palabras que estén dentro de los siguientes grupos semánticos. Castillo, flores, lugar, animales, naturaleza, color y riqueza. Subraya todos los sentimientos que aparecen en la poesía. Muchas gracias, Flores. Bien, entonces estamos trabajando los talleres en clase. Esa es la ventaja de hacerlo acá. Les ruego, les solicito siempre ocupar los tiempos que estamos resolviendo los talleres para que luego no se les haga mucho. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente poema que se titula Sonatina, ¿verdad? Vamos aquí. Dice, ¿algún cuento de hadas? ¿Tú recuerdas algún cuento de hadas? Bueno, este poema de Rubén Darío, también muy famoso, llamado Sonatina. Vamos a ver quién nos ayuda declamando este poema. Voy a finalizar esta reunión, nos conectamos por el mismo enlace y vamos a continuar trabajando con el taller a fin de que cuando ya vayamos a casa se nos haga un poco más sencillo la terminación de este taller. ¿Ok? Entonces nos volvemos a conectar y vamos a preparen los grabadores porque vamos a hacer la parte de Sonatina.